Duérmete, niño, duérmete ya. Lo que parece una dulce canción de cuna puede transformarse en una verdadera misión imposible para miles de padres alrededor del mundo. Así es, porque los niños pueden presentar trastornos del sueño que van desde un simple desvelo a un insomnio severo o terrores nocturnos que alteran la tranquilidad de la vida familiar. Solo en Chile, casi el 40% de los niños tiene problemas para dormir en la noche. Se despiertan entre 1 y hasta 15 veces. En algunos casos, no solo se despiertan y van en busca de los padres, sino que gritan muy fuerte, lloran desconsoladamente como si alguien les hubiese hecho algo, o incluso se descontrolan y se hacen daño a ellos mismos. Muchos lo justifican con que los niños son muy regalones, quieren estar con los papás, que ya se acostumbrarán. En algunos casos puede ser así. En otros, los trastornos del sueño pueden esconder alguna experiencia específica que les haya ocurrido o representar alguna falla en el sistema neurológico. Que un niño no duerma no solo le genera problemas graves en su ciclo del sueño, sino que en su salud y en su crecimiento, además del daño que ocasionan al resto de la familia. Los padres y hermanos deben seguir sus rutinas sin haber descansado lo suficiente. ¿Sabe cómo identificar la raíz de los trastornos del sueño de su hijo? ¿Quiere seguir algunos consejos para probar en su casa y conseguir resultados que lo ayuden a dormir mejor? Allí veíamos el caso de los niños. No sé por qué no fueron a mi casa, que era el ejemplo vívido de eso. El Teo anoche se me despertó a las 3 de la mañana y se durmió hoy día a 10 para las 7, me dijo Diego. ¡Oh, qué rico! Bueno, pero vamos a hablar ahora también de los adultos, porque la falta de sueño, hay una época que es la crianza, también la vamos a comentar con el doctor. Me equivoqué en su apellido, doctor, le puse una I de más. El doctor Leonardo Serra, de neurólogo de la clínica alemana. ¿Por qué es tan importante, sobre todo para nuestra mente, para nuestra cabeza, las horas de sueño? Es que el sueño es una función vital para el organismo. Nosotros creemos que es una cosa que es pasiva, que solamente nos tiramos y descansamos. Pero la verdad es que es una cosa que es muy vital para el funcionamiento, no solo del cerebro, sino que del cuerpo. El sueño es una función activa. Nosotros hacemos muchas cosas para poder dormir. No es solamente desconectar un switch. Nosotros, de hecho, podemos vivir muchos más días sin comer que sin dormir. Podríamos hacer una huelga de hambre y duraríamos mucho más que una huelga de sueño, ¿ya? Podemos pasar, por ejemplo, tiempo sin respirar y nos morimos, tiempo sin tomar agua y nos morimos. Y la tercera es sin dormir. ¿Ya? Hay estudios animales, qué sé yo, que pasan de 11 a 30 días y ya los animalitos se mueren cuando no duermen. Los récords humanos están alrededor de, digamos, 11 días sin dormir, pero la verdad es que esos son con mucha ayuda, con café, con cachetadas para que el gallo no se duerma, qué sé yo, porque la verdad es que más que eso la persona simplemente no aguanta. Leonardo, ¿qué elementos son los que se van generando cuando una persona tiene, por ejemplo, un mal dormir? ¿Qué sintomatología empieza a desarrollarse en esa persona? Uno puede separar un poco lo que es la falta de sueño agudo de lo que es la falta de sueño crónica. Cuando uno no duerme de una pura noche para adelante, digamos, a una falta de sueño aguda, uno evidentemente lo primero es el cansancio. Uno nota que anda con sueño, que anda fatigado, le cuesta concentrarse, cuesta el tema del funcionamiento de la atención, de memoria. Uno se pone irritable inmediatamente. En el fondo, el genio ya no es el mismo. Eso empieza a afectar el ánimo, la capacidad de interacción, la capacidad de rendimiento psicomotor. No solamente la parte mental, sino que el rendimiento físico. Ya se nubla el juicio moral, ya no solamente la capacidad de tomar decisiones, sino también el razonamiento. O sea, por ejemplo, yo puedo atropellar a alguien y tomar la decisión de bajarme a ayudar o no ayudar. Es parecido al hecho de haber tomado alcohol. Mientras mayor cantidad de horas de privación de sueño, se parece mucho al haber consumido sustancias, por ejemplo, para manejar. Doctor, no, ¿hay alguna diferencia? A ver, hay personas que les cuesta dormirse, que les cuesta mucho rato dormirse, 2, 3, 4 horas. Y otra gente, como mi caso, que nos despertamos 500 veces en la noche. ¿Hay tratamientos distintos? ¿Son dos casos distintos? ¿O es quizás hay el mismo tipo de diagnóstico? Claro, es solo un poco lo que llamamos nosotros insomnio, que puede ser la dificultad para conciliar el sueño, para mantener el sueño o obtener un sueño de mala calidad. Las tres cosas se denominan insomnio, pero como son tres manifestaciones diferentes, tienen tratamientos diferentes porque tienen causas distintas. Doctor, lo recomendable siempre uno escucha que es dormir 8 horas. La verdad es que eso depende de la edad. Ya. Los recién nacidos duermen de 12 a 14 horas diarias o incluso un poquito más. Los adultos dormimos entre 7 a 8 horas diarias. ¿Qué pasa si uno duerme menos y ya se acostumbra y por un tema de trabajo duerme 6, 7 horas y hace una costumbre? O sea, y
y anda vital, anda con energía y eso no genera mayor O inconveniente. 4 y 5 también. sí. Yo duermo 5 horas hace ya harto Con tiempo, razón. harto años, Míralo. 5 horas diarias y ya. Si no se nota. No, la verdad es que hay un No sé, tema- gracias. ya hay digo. un tema bien delicado al respecto, porque existe un pequeño porcentaje de la población, que es menos del 1%, que se llaman dormidores cortos, que son personas que genéticamente tienen la bendición de funcionar muy bien con poquitas horas de sueño, pero lo han hecho siempre así. El resto de la gente necesitamos dormir al menos 6 horas o más. Eso es lo que está determinado por muchos estudios que lo han demostrado, y que con menos de 6 horas empiezan todas las consecuencias desde el punto de vista de salud en dormir mal. Obesidad, infartos, arritmias, accidentes vasculares, diabetes, etc. Y en ese aspecto, Leonardo... Perdón un poquito, por Jaime, favor, para por terminar favor. la idea. El tema con dormir menos de 6 horas de forma habitual es que nuestro cerebro se empieza a acostumbrar y nosotros empezamos a sentir que ya no lo hacemos tan mal. Pero el problema es que las pruebas objetivas dicen que lo hacemos igual de mal o incluso peor. Entonces, en la medida en que nosotros vamos acumulando esta deuda de sueño en forma habitual, nosotros estamos convencidos que lo hacemos flor, pero lo estamos haciendo igual de mal o peor que como estábamos antes de dormir bien. Y por eso se habla también de la cura de sueño, de repente, que uno lo único que necesita, porque a veces uno está como resfriado, todo, y siento que uno le bajan las defensas. De repente uno se pega, no sé, un fin de semana que como que puede dormir un poco más, y la verdad es que el cuerpo también se recupera en todos los sentidos. Como... Hay dos conceptos en eso. Existe una cosa que se llama hoy en día el jet lag social, que son las personas que de los días de semana duermen muy poquito y se recuperan los fines de semana. Y eso significa que están desincronizados con su reloj biológico, y están permanentemente con una deuda de sueño y compensándola los fines de semana durmiendo hasta más tarde. Lo que uno pierde durante la semana después ya no lo recupera. ¿Por qué? Porque se generan cambios químicos, hormonales en el cuerpo que van produciendo esto del alza de la presión, alza de la resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, que es lo que produce la saciedad, digamos, la resistencia a la saciedad y por lo tanto alza de peso, etc. Y por lo tanto eso ya van causando cambios crónicos en nuestro organismo. Recuperamos, sí, por supuesto, el nivel de cansancio, andamos mejor, pero caemos en lo mismo la otra semana y entonces es un círculo vicioso. Se habla de fase también. Cuando uno duerme, se habla que tiene fase más profunda, más superficial. ¿Y cuántas fases debemos tener durante una noche? Existen 4 fases de sueño: fase 1, 2, 3 de sueño no REM y la fase de sueño REM. La fase de sueño REM es fundamental para los procesos de concentración y memoria, ¿ya? Y esa fase se da hacia el final del sueño. Y toda vez que nosotros cortemos el sueño antes de tiempo, lo que más estamos perdiendo es fase REM, y por lo tanto perdemos procesos de concentración, de memoria, de aprendizaje. Entonces, Gustavo, quizás le falta fase, ¿no? Fase, sobre todo fase REM, sobre todo si estamos cortando las colitas de la noche. Doctor, ¿y qué pasa también con la calidad del sueño? Porque hay gente que duerme mucho, pero amanece súper cansado, como que no hubieran... hay gente que duerme 10 horas, por ejemplo. Y aparece es como que atontado. es como peor. Y hay gente que, verdad, que amanece igual de cansado con las 6, 7 horas que corresponden u 8. ¿Qué pasa y cómo se verifica o cómo se puede medir la calidad de sueño? Esas son las dos dimensiones. Un tema es la calidad de sueño y otro es la cantidad de sueño. Eso. Nosotros podemos dormir una buena cantidad de horas de sueño, pero si amanecemos con la sensación de un sueño no reparador, significa que hay algo que está ocurriendo mal dentro de nuestro sueño, y por lo tanto significa que probablemente estamos durmiendo mal por alguna razón. Podemos tener, por ejemplo, apnea, la gente que ronca y que nosotros podemos ver que está haciendo pausas para respirar. Esa persona con mucha probabilidad nos va a decir que no amanece bien, que su sueño no es reparador. Y por lo tanto, es significa que hay una enfermedad del sueño, o estas personas que dicen que saltan mucho durante toda la noche. Eso también produce un sueño más superficial, y eso también es un sueño que, no importa la cantidad de horas que sea, no es de buena calidad y produce las mismas consecuencias de daño en el ¿Y organismo. qué pasa con los hábitos? Mucho café, muchas bebidas cola, dicen que la televisión, que ahora son cada vez más grandes, al final uno tiene una tele como la que está detrás suyo en la pieza, ¿eso también influye en la calidad de sueño? Sí, esos son lo que nosotros llamamos hábitos de sueño o higiene del sueño. Y eso tiene que ver porque eso posterga la conciliación del sueño, o también produce un sueño más superficial y de mala calidad. Y para la mayor parte de la gente que no tiene problemas de sueño, no es tan crítico. Pero así como la gente que tiene diabetes tiene que cuidarse con el azúcar, con los hidratos de carbono, etc., la gente que sí tiene insomnio tiene que cuidarse especialmente de la nicotina, del alcohol, del café, sobre todo después de la hora de almuerzo, ¿ya? De no comer muy pesado en la noche, pero tampoco acostarse con el estómago vacío, de no hacer ejercicio muy tarde para no quedar demasiado activo, y, por ejemplo, de no sobreexponerse a la luz, tablets, teléfonos, televisores, etcétera, para no inhibir la secreción de melatonina y no quedar sobreactivado, porque uno se queda trabajando esta última hora de la noche y después ilusamente quiere considerar el sueño como un arte de magia. Imposible. Entonces Doctor, es difícil desconectarse si uno está trabajando esta última hora. Y el aporte de la siesta. Y el periodo, digamos, de esa siesta. La siesta puede ser un aporte, pero puede ser también un arma de doble filo.
Cuando nosotros hemos dormido mal, por supuesto que no hay nada que recupere mejor el sueño que dormir siesta, porque el sueño lo único que se recupera es con sueño. Es pase de pedogrullo, pero es así. O sea, ni tomar café, ni abrir la ventana cuando uno va con sueño manejando, va a ser tan efectivo como dormir para poder recuperarse. Pero sí, por otro lado, nosotros tratamos de compensar dormir 5 horas todos los días con 1 o 2 horas de siesta. Ese sueño nunca va a ser de tan buena calidad ni con las mismas características, por esto mismo de las fases, ¿ya? Porque partimos de cero otra vez, que dormir de corrido en la noche. Doctor, hay gente que incluso tiene siestas como de 15 minutos, gente que lo necesita, expresidentes de la República que decían, a ver, yo duermo 15 minutos, no, ni siquiera 2 horas, 1 hora. ¿Sirven algo esos 15 minutos, ese pestañeo prácticamente? Aunque sean 10, yo concho que te recupera. Sí. De hecho, cuando uno recomienda la siesta, como mecanismo de compensación, lo que recomienda es que duerma de 15 a 30 minutos como máximo. Nunca 1 o 2 horas. No más que eso, porque cuando uno duerme muy largo, entra en una cosa que se llama inercia de sueño, que es caer en sueño profundo, y cuesta mucho despertar de ese sueño profundo, y uno despierta súper atontado. Entonces uno despierta peor de lo que se acostó, y además dormir tanto resta cansancio para dormirse bien a la noche, entonces echa a perder todavía más ese sueño nocturno. ¿Y los celulares tienen que ver con la falta de sueño de los chilenos? ¿Dormir al lado del celular, dormir con el celular aquí en la almohada? No, quizás emite algún... se ha estudiado de manera bien específica eso, y el tema de la radiación electromagnética y todo esto de los campos, la verdad es que no influye negativamente. Influye el hecho de estar sobreactivo, por el hecho de estar contestando el correo electrónico, WhatsApp. Los niños, por ejemplo, sobre todo los adolescentes, se están quedando dormidos y 20 mensajes, entonces se despiertan y los contestan otra vez y les impide conciliar el sueño. De hecho, ahora hay relojes de pulsera con los que uno duerme, donde y les vibra ahí para que exactamente si no se lo sacan y lo dejan cargando, etcétera. Entonces el hecho de mantenerse activo durante las 24 horas, eso interrumpe el sueño. El hecho de no desconectarse de la pega y estar contestando correo electrónico hasta última hora evita que la gente se relaje, y lo que justamente se recomienda es generarse una rutina, tanto para niños como para adultos, ¿eh? Y esto de hecho es lo más crítico en el tema de la crianza, es generar una buena rutina para que los niños se relajen y empiecen a bajar las revoluciones, y eso es súper útil para los adultos también, poder ir relajándose antes de quedarse dormido. La Rita quería preguntar algo. Es bueno, por ejemplo, en el colegio de las niñas implementaron ya como 1 año, 2 años, después de la hora de colación, que es como a las 1, la hacen dormir una siestecita ahí en el banco, llevan su almohadita y después sigue, porque es jornada completa, sirve, ¿verdad? Depende de la edad, porque los niños hoy en día, o sea, yo antiguamente, digamos, yo me acuerdo, ahí chiquitito, nosotros nos hacían llevar almohadita y mantita hasta kinder y dormíamos siesta todos los días. No, sí, eso hoy en día, anda a tratar de dormir a un niño de kinder una siesta, o sea, que forzarlo, digamos, y es prácticamente imposible. Desgraciadamente ha ido cambiando, yo no sé si por evolución o involución, las necesidades de sueño de las distintas edades, y probablemente a los 4 años los niños dejan de dormir siesta. Para desgracia de los papás también, que cuesta harto, digamos, tener un ratito de tranquilidad durante el día, y uno también puede recuperar esa falta de sueño, como probablemente te pasa a ti un poco. Uno quiere, ojalá que duerman un rato para uno descansar también. Sí. Pero de qué es bueno para que ellos también descansen y se ordenen a etapas tempranas, 3, 4 años todavía sirve. Más grandes que eso, probablemente no, para que consoliden un buen sueño durante la noche. Doctor, perdón, es que... me pasa a mí que me asusté un poco cuando leí, digamos, todo hablando que decía que te puede llegar a pasar la muerte. Yo, de verdad, no duermo más de 4 horas desde que nacieron mis hijos. Desde que nació el segundo ya ahí no dormí más. Y entonces, de verdad, a veces duermo... Yo jamás pensé que uno iba a poder funcionar con 2 horas de sueño, 3 horas, y uno puede. Pero yo sé que uno se está muriendo por dentro, pero ¿en qué minuto uno le puede dar un chancacazo? Porque, o la maternidad te da algo que es como una parte, porque uno duerme igual con una oreja media, sobre todo cuando están empezando a dormir solos y todo, como que uno duerme alerta. Yo me quedo dormida a Z, no tengo problema, pero al primer, me despierto porque estoy igual siempre como alerta, ¿no? Sí. A ver, el tema de esto de que cause mayor mortalidad es un tema que es acumulativo, o sea, el riesgo de muerte que les mencionaba son más que nada en estudios experimentales con animales de forma aguda. Nadie, sobre todo la gente que dice, doctor, yo no duermo nada, uno sabe inmediato que eso es falso, porque el cuerpo se las arregla para sacar sueño como sea. 5 minutitos, 15 minutitos, 20 minutitos, que sea un sueño superficial, malo, todo lo que uno quiera, pero al final duerme, suficiente para sacar el funcionamiento básico al día siguiente. Ya, un dramal, desconcentrado, re mal genio, pero funciona. El problema es que uno se va acostumbrando a eso, y ahí viene lo que son los daños acumulativos por problemas de salud crónicos a largo plazo. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardio y cerebrovasculares, infarto al corazón, accidentes cerebrovasculares. Y eso es lo que uno empieza a generar de a poquitito.
O sea, empieza a subir el azúcar en la sangre, empieza a subir la presión arterial, primero en la noche y después durante el día, y eso genera un daño acumulativo a lo largo de los años. Y uno no puede decir si va a ser en 5 años, 10 años, 15 años. Si uno además es diabético porque tiene papás diabéticos, papás hipertensos, si uno fuma, si uno es sedentario, empieza a acumular factores de riesgo y por supuesto que eso se adelanta en el tiempo. Si uno además tiene trastornos del sueño, como por ejemplo ronquido y apnea, y oxigena mal su cerebro, eso también es acumulativo. Por lo tanto, hay que ir viendo todo lo que uno pueda limpiar de eso, lo va a favorecer. Y ya, por supuesto, en la medida que los niños crecen, eso se va ordenando y uno ya debiera preocuparse también de que ojalá por trabajo, por otras cosas, compartir la crianza con la pareja y que hoy te levantas tú, después yo, qué sé yo. Eso es muy bueno. También repartir un poquito, cosa que en la medida que uno pueda descansar un poquito más. Doctor, perdón. es que es muy importante, se me va a ir. Hay muchas preguntas. Yo escuchaba gente que dice, no puedo dormir porque en mi cabeza pasan miles de ideas, pasan miles de cosas, me pesa la conciencia. Sí. Y las abuelitas decían, pero cuente ovejitas, así va a poder dormir. ¿Hay algo en lo que uno se pueda concentrar a la hora de tratar de conciliar el sueño? Lo que nosotros en general recomendamos es hacer una rutina de antes del sueño. Ojalá a partir por lo menos media, ojalá una hora antes, con temas, por ejemplo, las mujeres con esta cosa de desmaquillarse, por ejemplo, ya que se tomen su tiempo, leer algo fuera del dormitorio idealmente, la gente que es creyente puede rezar, por ejemplo, que son temas que relajan, la gente que tiene mucho esta cosa de meditar, por ejemplo, ya tomar una libretita y anotar todas estas cosas que le dan vuelta en la cabeza a uno, cosas de no dejar temas pendientes durante el día, planificar, cosas que ir bajando revoluciones. Leerle cuento a los niños, bueno, para ellos y para uno, para ir desconectándose, y eso va generando, por ejemplo, tomar un baño tibio, la gente que le cuesta mucho, ya cosas de ir generando. Ojalá no acostarse después de las noticias, porque uno queda medio saltón, ¿cierto? Con noticias media fuertes, etcétera. Cosas de ir desconectándose un poquito de toda la rutina, el ajetreo diario, y eso va ayudando a bajar las revoluciones y desconectarse. Existen técnicas de relajación, a alguna gente le sirve contar ovejas, a alguna gente se queda más enrollado todavía llevando la cuenta. Cada uno encuentra cositas en el fondo que le sirven más o le sirven menos, pero existen muchas cosas que se pueden ayudar para ayudar a la ahora me da miedo porque ahora sabemos que la falta de sueño puede matar, pero sabemos que hay profesiones como la suya donde tenemos que hacer turno de noche, de día, los pilotos de avión, las azafatas. Hay muchas profesiones que están totalmente desordenados, entonces hasta un doctor con falta de sueño podría matar a su paciente. Jan, respecto a lo mismo, respecto a lo mismo, Liliana Rojas en el Twitter con el hashtag Muy Buenos Días pregunta, dice, ¿qué pasa con los que duermen en 2 o 3 partes en la mañana, en la tarde, en la noche por motivos de turnos de trabajo? Bueno, los sistemas por trabajo en turno son un tema aparte, porque desgraciadamente eso conlleva, generalmente las personas que trabajan en turno tienden a dormir menos y además tienen lo que se llama una desincronización circadiana, o sea, choca su horario de sueño con el reloj biológico. Y ahí hay una serie de medidas que se toman para tratar de optimizar dentro de lo posible esa sincronización circadiana. Tratar de ordenar lo mejor posible el sistema de turnos, porque hay muchos sistemas de turnos diferentes. Gente que va rotando noche, tarde, día, turnos muy largos en la minería, que están 7 días de noche, 7 días de tarde, 7 días de día, etc. Entonces uno trata de buscar el turno que más le acomoda a esa persona, etc. Hay muchos bemoles y muchas consideraciones particulares en cada sistema de turno. Evidentemente la gente que tiene menos dedos para el piano, tiene que tratar de abstraerse de trabajar en turnos dentro de lo posible. O sea, alguien que no es bueno para levantarse temprano no debería ser panadero, por ejemplo, porque no le viene, ¿de acuerdo? La gente que nosotros llamamos, alondras, son más buenos para levantarse temprano, búhos, no debieran trabajar en cosas que son turnos de noche, etc. O sea, uno tiene que buscar qué dedos para el piano tiene. Hay recomendaciones, o sea, la gente que trabaja, sale de noche, debe llegar, por ejemplo, a tener un desayuno relativamente liviano y a dormir en la casa. Los ayudamos muchas veces con melatonina, hay que generar un ambiente oscuro, concientizar a la familia para que no se pongan a pasar la aspiradora cuando llega la persona a dormir a la casa, respetar esos horarios, no pedirle que vayan a la feria, aprovechen de ir al supermercado cuando están ahí porque no es un horario libre, es su horario de sueño. Entonces uno lo ayuda con una serie de medidas ambientales, algunas cosas farmacológicas, etcétera. Hay que tomar la consideración de cada sistema de turno. Doctor, ¿y el sexo te activa o te da tuto? ¿O depende de cada persona? Las dos cosas un poquito. En el fondo no hay que pegarlo a la conciliación del sueño, pero efectivamente libera endorfina y ayuda a relajarse y ayuda a la conciliación del sueño también. O sea, un ratito antes para que te da la subida y después la bajada, digamos, para el tutito. Pero dicen que el hombre se duerme si la mujer queda un poco más Sí, eso es verdad. O al revés también. No.
Depende de la intensidad, depende Que un se poco de habla la de la pareja muerte. también, pero Depende sí. del hombre. De la Y el pequeña alcohol, muerte. porque uno dice una copita de vino tinto rico en la noche, antioxidante, pero parece que no es tan El bueno. alcohol es un arma a doble filo, también depende de la cantidad de alcohol y todo, pero en general se recomienda evitarlo en la noche, porque si bien ayuda a la conciliación del sueño, produce un sueño de bien mala calidad después. Un sueño que es muy superficial, la gente que ronca tiene súper claro que roncan mucho más, efectivamente hacen más apneas cuando toman vino en la noche. Si lo toman con la cena, distanciado de la hora de sueño, probablemente sea un poquito mejor, pero si la persona ronca y tiene insomnio, uno en general recomienda evitarlo. Y respecto a los medicamentos para dormir, doctor, ¿qué tan Las recomendable? pastillas. Exactamente, hay gente que se vuelve adicta finalmente a las agüita. pastillas para A dormir. ver, de No, y todas se van maneras, acostumbrando, uno recomienda ¿sí? evitar la automedicación, ¿ya? Porque la mayor parte de los que llaman pastillas para dormir en general, llámese benzodiazepinas o derivados de la benzodiazepina, producen dependencia, producen acostumbramiento. La idea de esos medicamentos es usarlo para periodos cortos, para un viaje, cuando me tengo que acostumbrar a otro horario, si me toca hospitalizarme, obviamente me va a costar quedarme dormido, etc. Pero para un uso ocasional y supervisado se pueden utilizar. El tema es cuando yo abuso de esos medicamentos y me quedo dependiente de esos remedios, van perdiendo efecto. Y por lo tanto ahí yo quedo enganchado con un remedio que ya no me funciona, pero tampoco puedo dejar. Puedo utilizar medicamentos naturales, valeriana, melisa, pasiflora, infusiones de hierbas que no sean té o café, bebidas energéticas tampoco, digamos, pero infusiones de valeriana, de melisa, pasiflora ayudan a relajarme y a conciliar el sueño. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los adolescentes que uno dice, no, viste que llegan a la fiesta, no sé, a las 4 o 5 de la mañana y duermen al día siguiente hasta las 1 o 2 de la tarde? Está bien, porque hay gente que dice, no, hay que... Esos locos viejos tiempos que uno también tuvo y que era tan feliz. ¿Está bien o mejor que igual despierten temprano para que no pierdan como el ciclo circadiano? ¿Cómo se hace? La verdad es que hay que buscar un justo equilibrio con los temas de los adolescentes. Ellos tienen una tendencia natural a acostarse tarde y levantarse tarde que es propia de su edad. ¿Ya? Cuando eso se lleva al extremo, hay una cosa que se llama síndrome de fase retardada del sueño. ¿Y dónde está el punto de corte? En cuando ellos son incapaces de acostarse temprano y levantarse temprano al llegar el día lunes o al volver de vacaciones de verano, por ejemplo. Entonces, si ellos tienen esas dificultades, uno tiene que ser bien estricto en mantener una levantada temprano los fines de semana y todo para que se expongan a la mayor cantidad de luz natural posible, digamos, apenas se levantan, sobre todo en horarios tempranos. Pero si ellos son capaces de funcionar, tienen un buen rendimiento académico, estudian bien, se levantan sin dificultades el día lunes, etcétera, yo creo que uno les puede dar permiso, les puede dar una cierta Doctor. realidad manga ancha. ¿Y los viejitos? ¿Los viejitos por qué duermen menos? Siempre preocupada su abuelita. Sí. la Sí. bebé. Ese es un poco de mito urbano, ¿ah? Los viejitos están en el otro extremo. Los viejitos tienden a dormirse más temprano y a levantarse más temprano. Sí. Y el extremo de eso se llama fase adelantada del sueño. ¿Ya? Ellos no duermen mucho menos que los adultos normales, duermen entre 7 a 8 horas en vez de las 7 a 9 que duermen los adultos. Se levantan antes. Y tienden a repartirlo un poquito porque les cuesta, al estar menos activos, no tener compromisos sociales, etcétera, este sueño que a todos nos viene después del almuerzo, a ellos les es más difícil de resistir y por lo tanto, entre que están con medicamentos, el sueño es menos eficiente, así como todos digerimos más mal, etcétera, el cerebro es menos eficiente para dormir en la noche, se despiertan más, tiene un sueño un poquito más superficial, por lo tanto es esperable que anden un poquito más somnolientos en el día y todo eso que lleva a que duerman menos en el día y un poquito de siesta, o sea, duerman menos en la noche y un poquito más de siesta en el día. Pero el sueño es completo, está más o menos conservado, así que no es tan así. Leonardo. El problema es que como se duermen temprano, se despiertan temprano. Y en ese sentido, ¿cómo se puede hacer para que una persona tenga un sueño eficiente? ¿Se pueden hacer cosas en la casa, digamos, para la gente? Sí. Enseñarles. Para terminar lo de los viejitos hay que tener cuidado de no forzar el sueño en los adultos mayores. ¿Ya? Si esa persona se duerme temprano y se despierta muy temprano, hay que ver que ese sueño sea de buena calidad y no darle medicamentos innecesarios, porque les alteramos la memoria y les aumentamos el riesgo de caída. Y entonces tenemos que verificar que no sea un trastorno de ciclo circadiano, una fase adelantada, y no medicar innecesariamente a un abuelito que pueda tener un sueño normal, pero desfasado. Respecto a lo que tú preguntabas, Jaime, sí, podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo esto de los hábitos de sueño que mencionábamos nosotros, de evitar el abuso de cafeína, alcohol, nicotina, mantener horarios regulares lo más posible, acostarnos más o menos en los mismos horarios, ya horario acostada y levantada regulares, sin desarmarlo mucho el fin de semana. Evidentemente si trasnochamos nos levantaremos un poquito más tarde, pero no demasiado más tarde. Eso en la medida que nosotros tengamos problemas de sueño tenemos que ser un poquito más estrictos. Si nosotros no tenemos problemas de sueño podemos ser más laxos en ello. El dormitorio ojalá reservarlo para la actividad sexual y para dormir.
Si a mí me cuesta quedarme dormido, yo tengo que dejar ese espacio reservado para eso, ¿ya? Porque si me pongo a resolver problemas, a estudiar, a trabajar en ese lugar, mi cerebro va a estar muy activo y me va a costar desconectarme cuando yo entre a ese lugar, porque mi cerebro va a relacionar con eso. ¿Y la importancia del deporte, doctor, en un buen dormir influye? El deporte ayuda para la salud en general, nos ayuda a la circulación, a mantener un cerebro sano, que evitar que envejezca el cerebro, y también ayuda a la conciliación del sueño en la medida que nos relaja, disminuye el estrés. Pero evitar hacerlo en las 2-3 horas antes de acostarse, porque nos activa más y aumenta la temperatura corporal y eso aleja la hora de conciliación. Porque hay muchos hombres, por ejemplo, mujeres también ahora que juegan por la pichanga como a las 9 de la noche. Entonces llegas a tu casa casi a las 12 de la noche y estás como... Pero llega ventilado. Sí, libera endorfina, relaja, pero desgraciadamente activa el cuerpo y sube la temperatura corporal. Entonces, alejarlo ojalá unas 2-3 horas antes de acostar. Si es en la tarde después de la pega, pero temprano, bien. Si es en la noche, desgraciadamente mucha gente que por pega no puede, pero no es lo recomendable para la gente que tiene insomnio. Doctor, respecto a las posiciones, digo del sueño. Sí. ¿Ya? Ay, pero Qué bueno que lo aclaraste, estábamos todos imaginándonos miles de cosas. Pero obviamente uno, mucho tiempo uno dormía de guata, después Mira, espalda, hay que después buscar la que más le acomode a Solo uno. mejor que a dos dicen que el sueño... Hay que buscar un Sueño. ambiente cómodo, ¿ya? Que no sea demasiado caluroso, demasiado frío, un buen colchón, buena almohada que rellene el espacio que hay entre la cabeza y el hombro, ya sea de espalda o de lado, ¿ya? Y la única consideración especial es que la gente que ronca generalmente tiende a roncar más de espalda que de lado, y se les recomienda a ellos tratar de evitar más dormir de espalda, justamente porque tienen más apnea y más ronquido en esa posición. Pero por lo demás es la que más le acomode a cada uno. ¿Y el escaldazón no? Mira, dejarlo programado para el ratito que uno, antes que se vaya a acostar, para que tempere la cama. Acostarse con el escaldazón prendido generalmente eleva la temperatura corporal y puede dificultar la conciliación del sueño, producir un sueño más bien incómodo, más superficial. Sobre todo cuando uno lo deja prendido mucho rato, cuando uno ya está durmiendo. Doctor, Si uno es muy friolento y eso lo ayuda, es un tema personal, digamos. ¿y qué cosa uno podría detectar a lo mejor que uno no se da cuenta que es la calidad del sueño? Por ejemplo, yo por los niños, yo lo que he perdido así es la vista. O sea, y siempre fue un poquito piti, ahora sí que no veo nada. Y yo sé, porque si duermo más un día, como que me mejora. Entonces lo tengo asociado como totalmente a la falta de sueño. ¿Qué otras características uno podría sentir en la vida habitual? A lo mejor lo que tú decías de la desconcentración o qué sé yo, que uno podría, digamos, dárselo a la falta de sueño para empezar a preocuparse. O sea, aparte de tema de concentración, de irritabilidad, malestares físicos, como por ejemplo esto de dificultad de enfocar la vista, dolores de cabeza, ya sea aquí en las sienes, en la nuca, malestares gastrointestinales también pueden ser. Cualquier cuadro de dolor crónico se puede descompensar con el tema del mal dormir, perfectamente. Y el bruxismo también, porque ahí hay un tema importante en la calidad de sueño, Uy, ¿no? sí. El bruxismo sí. es un tema que es más complejo porque es un tema que es multifactorial, depende de muchas cosas. Depende de niveles de estrés, depende de la calidad de sueño, depende, por ejemplo, de la presencia de apneas, donde uno se despierta muchas veces, entonces cada vez que me despierto aprieto los dientes, depende de la presencia de reflujo. Entonces es importante que como alivianito, que levante el respaldo de la cama, por ejemplo. Depende si yo tengo problemas en mi articulación temporomandibular y estoy mordiendo mal, esa mala mordida también lleva a que yo bruxe más. Entonces, y eso también se puede descompensar con un mal sueño. Negrito, ¿qué nos dicen las redes sociales? Sé que hay muchas preguntas ahí de la gente que está en la casa. Muchas preguntas. Rodrigo Salazar pregunta, dice, doctor, tengo 27 años y no puedo dormir más de 6 horas. ¿Hay algún rango de horario respecto a la edad? Sí, efectivamente, para un adulto normal, entre 7 y 9 horas es lo adecuado. Y mínimo 6 para evitar las consecuencias graves en la salud que puede tener la falta de sueño. Otra pregunta por acá de Ruth Zavala. Dice, doctor, tengo 2 niñas con hipotiroidismo y duermen mucho. ¿Cuándo es perjudicial? Bueno, el hipotiroidismo es una de las enfermedades médicas en general. Fibromialgia, artritis, problemas de próstata, hipotiroidismo, pueden afectar el sueño, ya sea por la enfermedad misma o a veces por los medicamentos que usamos para estas enfermedades. Hay que preocuparse que el hipotiroidismo esté bien tratado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí lo que hay que verificar es que si ese hipotiroidismo no está compensado, efectivamente puede provocar mayor somnolencia, mayor cansancio global, metabolismo más lento, sube el colesterol, etc. Por lo tanto, hay que verificar que ese hipotiroidismo esté bien compensado y ahí, digamos, de la mano de eso va a ir mejorando el sueño. Si no, eso se puede asociar también a presencia de apneas del sueño y otras cosas, y hay que ver ese cuadro global. Otra pregunta por acá, con el hashtag muy buenos días a través del Twitter, dice, ¿qué pasa con las personas con depresión que toman muchos medicamentos para el día y también para la noche? Bueno, la depresión es una de las causas más frecuentes de insomnio y desgraciadamente uno entra en un círculo vicioso porque muchas veces el insomnio antecede por mucho tiempo a la depresión, es un síntoma que viene avisando que uno está mal de ánimo
Y a su vez, cuando uno se trata de la depresión y duerme mal, es mucho más probable que esa depresión no logre ser bien controlada o que yo la trato y esa depresión recaiga. Hay un círculo vicioso ahí que se retroalimenta el mal dormir con el tema de la gente depresión. que duerme mucho también cuando está deprimida, como que no se levanta casi. Porque como... tiene poca energía, tiene pocas ganas, pasa mucho tiempo en cama y eso es contraproducente para el dormir, como hemos ido conversando. Yo, una cosa a raíz de las posiciones, pero tiene que ver, por ejemplo, está comprobado que horizontal, o sea, una cama, es la mejor forma porque hay gente que aprovecha de dormir, por ejemplo, como tenemos trayectos tan largos en Santiago, en la ciudad, hay gente que se demora 2 horas en llegar a la pega y 2 horas en devolverse a la casa, o sea, tenemos 4 horas que vamos arriba del metro, de la micro, de un auto. Eso también se puede aprovechar, o sea, yo puedo dormir bien sentado y ese sueño ser recuperador también. O sea, es que considerarlo como una siesta larga, no es lo idóneo, ¿ya? Pero justamente como tienen trayectos tan largos, terminan durmiendo poco en su casa y al final lo compensan con este sueño del trayecto. No es lo idóneo, pero es una realidad con la que tenemos que convivir. Tenemos desgraciadamente tiempos de trayecto muy largos, ahí uno despierta con el cuello dolorido, tal vez la gente se puede ayudar con estas cojines cervicales que ayudan a que el cuello no se doble tanto, o apoyado en la ventana ahí para que por lo menos en el fondo no generar problemas de cervicalgia, etcétera, pero es una realidad con la que hay que convivir. Doctor, hay estudios que indican que la falta de sueño puede provocar cáncer. ¿Qué tan de cierto eso? Es cierto. Sobre todo la gente que trabaja en turnos, hay varios mecanismos ahí involucrados, pero tienen que ver con la disrupción circadiana que les mencionaba yo, el hecho de estar chocando con nuestro reloj biológico, la falta de exposición a la luz y, por otro lado, la falta de oxígeno en la gente que sufre apneas bien severas, que tienen mucha baja de oxígeno en la noche, se han demostrado que son elementos que favorecen o propician la aparición de algunos cánceres. Y nosotros justamente estamos bien involucrados en eso y detectándolo, ayudando a la gente que está en eso. ¿Y el país Chile tiene más problemas que otros países en términos de sueño? Porque sabemos que los chilenos de Latinoamérica se acostan mucho más tarde. Sí. Tienen un ciclo de vida bastante distinto también. ¿También afecta a más países que otros? Sí, nosotros sabemos que desde el advenimiento de la luz eléctrica en global, toda la sociedad moderna, digamos, ha estado durmiendo en promedio 2 horas menos de lo que se dormía antes. Respecto por lo menos al tema del insomnio, nosotros hemos hecho, la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, ha hecho estudios acá, y lo que se sabía antes, que había por lo menos un 10% de insomnio crónico, o sea, gente que por más de 3 meses duerme muy mal, en Chile es alrededor del 20%. O sea, son tasas bien importantes de prevalencia de insomnio y de apnea, gente que deja de respirar durante la noche. En estudios latinoamericanos, concretamente en Brasil, o sea, por lo menos 1/3 de la población adulta está teniendo problemas de apneas del sueño. Leonardo, lo han nombrado muchas veces, perdón, el tema de la apnea y hay gente, sabemos que por el sobrepeso, hay gente también que ocupa estas maquinitas en la noche, pero que a veces también afectan como la relación de la pareja, ¿no? Porque tener una pareja que también se duerme, ¿qué pasa ahí? Como, ¿por qué en Chile es un país que hace más apnea que otros? ¿Con qué está relacionado? La verdad es que tenemos tanta apnea como otros países, ¿eh? Las apneas tienen que ver con factores anatómicos, una mandíbula más cortita, nariz obstruida, grandes amígdalas, etcétera. Es una vía aérea pequeña. Tiene que ver con la edad, existe desde niños hasta adultos mayores, pero tiende a ir aumentando con la edad porque los tejidos se van soltando, se ponen más flácidos, por lo tanto, en el fondo uno ronca más y la vía aérea se estrecha con mayor facilidad y tiene que ver con el sobrepeso, que hay una epidemia de obesidad que probablemente ustedes han conversado acá muchas veces, y el sobrepeso estrecha también la vía aérea, no solo se acumula la grasita a la vista, sino que por dentro de la vía aérea, y eso también produce una dificultad para el paso del aire, y eso lleva a que respiremos con dificultad en la noche, porque los músculos se relajan, y al relajarse la vía aérea se estrecha, y ahí se producen estas pausas respiratorias o apnea. O sea que la falta de dormir puede provocar obesidad. Sí, porque se produce una mayor secreción de grelina, que es el aumento de la hormona que se encarga del apetito, y además se produce una resistencia a la leptina, que es la hormona que tiene que ver con la saciedad. Entonces mi cuerpo ya no le hace caso, cuando yo estoy satisfecho me dice come más, porque el mal dormir es una señal de estrés crónico. Yo le estoy diciendo a mi cuerpo que estoy en una situación grave, que estoy en una situación de escasez, por lo tanto mi cuerpo se prepara para la falta de comida, para la falta de energía, por eso sube el azúcar, por eso acumula grasa para un periodo de dificultad y se producen todas estas alteraciones cardiometabólicas. Leonardo, las personas que tienen apnea ocupan estas máquinas como que se conectan en una máscara. Tú recién mencionabas el tema de los somníferos, de pastillas para dormir. Algo tan externo no puede generar de pronto ser, comillas, contraproducente. Yo conozco gente que ocupa las máscaras y que duerme efectivamente mejor, pero lo encuentro como entre angustiante, raro. Para empezar, hay que tener claro que es mucho peor no tratarse las apneas que estar con esta cosa que es un adminículo externo. O sea, es mucho más grave para el organismo estar sufriendo asfixia intermitente,
¿ya? Que tener un aparato externo, Sí, claro. que hay gente a la que le cuesta acostumbrarse. Y lo otro es bueno saber que no es el único tratamiento disponible. Existen terapias con dispositivos de avance mandibular, que son unas plaquitas que pueden ayudar a los odontólogos a fabricarlas y utilizarlas. sí, ¿ya? Existe cirugía para esto. Existen terapias de ejercicios que en el fondo se pueden hacer para algunos casos de apnea, ¿ya? Por lo tanto, y existen combinaciones de estas terapias que se pueden utilizar para algunas personas. La baja de peso es importante para todos quienes sufren apnea, ¿ya? Y que en algunos casos muy seleccionados pudiera ser incluso la única alternativa. Por lo tanto, existen más de una cosa y los medicamentos para dormir, por el contrario, agravan las apneas. Hay varias épocas tratar de evitarlo. en la vida, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no? El caso de cuando uno tiene guaguas chicas o niños chicos que se despiertan mucho, cuando uno estudia en la universidad, por ejemplo, que uno se manda a veces en todas las carreras, en medicina me Sí. imagino, muchas noches sin dormir para el examen Y el que eso, estudia y trabaja también. o la gente que trabaja, bueno, mucha gente que trabaja en lo que hablamos los turnos. No sé si a ustedes les ha pasado, porque a veces uno trabaja tanto, en el fondo ya te pasaste una noche sin dormir o estudiando por trabajo, qué sé yo, te pasa, y al día siguiente uno trata de repente de tomar, y a uno le cuesta mucho conciliar el sueño, pareciera que lo único que quiere uno es acostarse, cuando uno se acuesta, como que la cabeza no para. Sigue. Hay que ayudarse en esos casos. A ver, yo creo que no hay que crucificar el trasnoche, o sea, yo creo que no, todos lo hemos hecho alguna vez, en el fondo, y no es malo trasnochar de vez en cuando, si puede ser por un viaje, que tenemos que alcanzar un avión tarde, por justamente preparar una prueba, todos nos hemos visto en la necesidad de hacer un trasnoche y eso es humano, si no hay que crucificarlo tampoco. El tema es no hacer de eso un hábito, ¿ya? Y para los estudiantes yo creo que también dar el mensaje que si lo hacen para aprender, yo creo que se están haciendo un flaco favor, porque todo lo que han estudiado durante el día, el momento en que se fija es cuando duermen. Por lo tanto, les va a servir para el minuto nomás, pero no como un aprendizaje valedero y duradero. Por lo tanto, ahí es un arma de doble filo. Ahora, cuando uno está premiado, la verdad es que muchas veces no queda otra y bueno, se hace nomás. Ahora, el nivel de cansancio que se genera, la mayor parte de las veces es suficiente. Ahora, si uno está con demasiado estrés, con demasiado premio y tiene la mente que no para, yo les decía, los hipnóticos se pueden utilizar para minutos puntuales como uso así y es mejor hacerlo supervisado, ¿ya? Para ver cuál es el más adecuado para cada uno, que la persona justamente no caiga en abusos y todo, y para esas circunstancias se pueden utilizar. Así que tampoco hay que crucificar el uso de hipnóticos. Doctor, no sé si lo comentó, con el tema del sueño y la memoria que afecta, ¿cierto? Sí. Pero diabetes y problemas en los huesos. Sí, a ver, el tema de la diabetes sí, está súper claro. Ya incluso estudios experimentales con no solo animales, voluntarios sanos, han demostrado que una noche de privación de sueño ya altera el metabolismo de la glucosa. Es decir, ya porque nuestro cuerpo nos prepara para el estrés, por lo tanto hace que tengamos más glucosa disponible para el día siguiente. Eso es completamente reversible. Al día siguiente que dormimos bien, estamos normales. El tema es que la gente que lo hace de forma habitual empieza a generar cambios que son de más largo plazo, cambia la expresión de genes, etcétera, y nos empieza a generar cambios metabólicos. El tema del metabolismo de los huesos es un poquito más complejo. Eso deriva de estudios en modelos animales en que los privan de sueño. Y ahí empiezan a haber algunas cosas que son un poquito más controversiales. Porque los modelos animales obligan a que los animales estén en reposo mucho tiempo, que no se muevan, para poder estar, digamos, privados de sueño. Y eso es como nos pasa a cualquiera de nosotros que estamos en cama mucho tiempo, se nos empiezan a atrofiar los músculos, etc. Y eso hace que se desminalicen los huesos. Entonces, la osteoporosis causada por falta de sueño es una cosa que en humanos todavía no está muy clara. Así que eso yo lo interpretaría con un poquito más de precaución. Sí hay muchas consecuencias de eso, pero la osteoporosis causada por privación de sueño en humanos no es un tema que esté muy claro. Y una Eso cosa- sería más cauto. ¿Y algún remedio natural? O sea, no un remedio natural, sino que un consejo natural, por ejemplo, un vasito de leche tibia, una agüita de melisa, ¿efectivamente sirve? Sí, como decía, un baño tibio muchas veces ya ayuda a relajar el cuerpo. Ya, los alimentos ricos es una cosa que se llama triptófano, que es un precursor de los neurotransmisores que ayudan a conciliar el sueño, que hay que consumir con una buena antelación, una hora, una cosa así, no tan inmediato, para que se alcance a digerir y aprovechar. Leche, plátano, lechuga, frutos secos, son cosas que ayudan a facilitar el sueño. Melisa, valeriana, pasiflora, son infusiones que tienen propiedades relajantes y ayudan también. ¿Y qué no? El café, en cualquiera de sus formas, mate, chocolate, bebidas cola, bebidas energéticas. Ya la gente cree que el té tiene teína, pero la teína en fondo es cafeína. Ya es el mismo compuesto. sí. Mucho té también ¿Ya? te deja... La gente dice, pero el té verde es antioxidante, pero también es té a fin de cuentas. Y ¿ya? hay gente que toman mucho antes de dormir para decir, ya me va a ayudar a dormir, ya con Exacto. 3 Un whisky tecito estoy me relajo. listo. Ya, el alcohol, claro, también, porque da sueño, pero justamente yo les decía, provoca un sueño de mala calidad posterior. Sí. Y a veces, Falso. y a veces produce adicción. Hay gente, nosotros tenemos casos de gente que ha caído en alcoholismo
porque lo usan como hipnótico. Se han acostumbrado tanto y como buen medicamento, porque al final es un fármaco, termina produciendo dependencia, empiezan a subir las dosis ya para lograr el mismo efecto y terminan finalmente con un problema de alcoholismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos más preguntas de nuestro público, Negrito. Así es, Valeria nos pregunta, dice, una consulta, la melatonina en niños durante mucho tiempo es dañina. La melatonina es una hormona ya que secreta en nuestro cuerpo cuando viene oscuridad. Mientras estemos afectados a la luz, nuestro cuerpo no secreta melatonina. Cuando deja de haber luz en el ambiente, nuestro cuerpo la secreta de forma natural y le da señal para que empiece a dar todos los mecanismos de sueño. En la medida en que hay un ciclo de luz y oscuridad natural, se puede, prácticamente no es necesaria. Pero efectivamente, cuando nosotros volvemos de vacaciones hacia el colegio o periodos de adaptación por distintas cosas, se puede utilizar como un apoyo, pero yo diría que es para periodos cortos. La melatonina tiene efectos en el organismo que van más allá del ciclo sueño-vigilia, es un inmunomodulador, puede tener efectos cardiovasculares, etc. Por lo tanto, yo diría que para periodos de adaptación es seguro utilizar. No hay estudios de largo plazo en niños que digan que se puede utilizar en forma permanente. Por lo tanto, yo diría que se puede usar, pero para periodos acotados. Eso yo creo que es el consejo que yo podría dar. Pero tampoco hay contraindicaciones tan... ¿No causa adicción? Yo diría que en pacientes con patología inmunológica, que es artritis reumatoide, cosas así, pacientes que tienen enfermedad coronaria, hay que tener cuidado. Gente que opera maquinaria pesada, si bien no es un medicamento que induzca sueño, puede dejar algo de somnolencia residual porque echan a andar mecanismos de sueño y también hay que tener precaución al utilizarla. Por lo tanto, si bien se vende de venta libre, no es con receta retenida, se vende casi como un suplemento nutricional, hay que tener en el fondo ojo al utilizarla, se puede usar, ¿ya? Pero de hecho en Estados Unidos venden de 5, de 10 miligramos, que son dosis suprafisiológicas, mucho más de lo que uno necesita. Aquí se vende de 3 miligramos, se puede usar con bastante seguridad, pero yo no la usaría a destajo y en forma permanente. Todos los días no. Y el proceso de hay que tener cuidado con el horario que se usa también. ¿Por qué? Porque depende del horario en que yo la use, cuánto voy a mover y a qué hora le voy a decir a mi organismo a qué hora se tiene que dormir. Y en relación a eso, por ejemplo, ¿cuánto se demora? A ver, ya, tú decías que, por ejemplo, leer, obviamente apagar televisión, etcétera, tiene que ver con la higiene del sueño, pero ¿cuánto es lo que uno tiene que, por así decirlo, acostarse y empezar como en el proceso, meterse en la cama y el proceso previo para dormirse? Uno debería demorar máximo 30 minutos en quedarse dormido. Si uno se demora más de 30 minutos, eso ya lo consideramos un insomnio de conciliación. Eso son los estándares normales. Es poco. En general, si uno habitualmente, digamos, porque todos tenemos derecho a desvelarnos de vez en cuando. Sí, claro. Tenemos derecho a tener una preocupación, a que no haya caído pesada una comida y no, qué sé yo. Ya, eso es normal y eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero si de forma rutinaria nos está costando quedarnos dormidos, no es bueno quedarse en la cama esperando que llegue el sueño, porque eso nos empieza a generar angustia. Sí. Y esa angustia nos desvela. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Lo mejor es salir del dormitorio, y porque si nos quedamos en la pieza es más o menos lo mismo. Entonces, meternos en alguna actividad que nos relaje, ojalá que no involucre pantallas para que la luz no haya secreción de melatonina, algo que nos relaje, que nos distraiga, que nos permita bajar revoluciones, y cuando nosotros identifiquemos que estamos lo suficientemente cansados para poder dormir, ahí entrar al dormitorio para tratar de conciliar el sueño. O leer algo bien fome, doctora, que cuando uno se empieza a quedar dormido y la misma página como 100 veces y no se entra porque uno se está quedando dormido y la quiere leer, yo creo que ahí... Exacto. ¿Ya? O sea, lo importante es dormir y tener un buen sueño. Ojo con la melatonina, por ejemplo, que es de venta libre. ¿Hay otro producto de venta libre que sea un inductor del sueño que también hay que tener ojo? No, de venta libre en general no. La gente usa mucho, los antihistamínicos, ya los remedios para la alergia, sobre todo la clorfenamina, que es uno de los que más da sueño, pero en general deja como resaca, da sueño durante el día, y por eso habitualmente no se recomienda. La gente que es alérgica, que ahora en primavera empieza a usar, mientras no le deje sueño durante el día se puede usar. La gente usa mucho los relajantes musculares, ¿ya? Pueden ayudar, por ejemplo, para el tema del bruxismo, porque uno tiene dolor de cuello. Pero un relajante muscular pero también hay gente que es muy sensible y también quedan muy sonolentos durante el día y hay que tener cuidado al operar maquinaria, al manejar. Entonces hay que tener harto cuidado con eso, que es algo que a la gente echa mucho mano. ¿Y las bebidas para el resfrío? Tapsin, por ejemplo, noche. Yo tengo hartos amigos que toman para dormirse un Tapsin noche y que hay también. El ingrediente activo que tienen esos Tapsin noche son clorfenamina, que es antihistamínico. Perfecto. Una pregunta un poco abierta. ¿Existe fiscalización para los camioneros? Sí,
para el tiempo de dormir, O sea, porque de hecho, han ahí habido la falta de leyes- sueño mata, Camionero y todo, mata. o sea, por lo camionero, menos para los bus, choferes todo. profesionales de Claro, bus claro. existe un límite de 5 horas de Exactamente. conducción continua. Sí. Exacto. Ya, ¿Existe fiscalización de eso? Esa es la ley. Pero poco. Ahora, ¿cuánto Pero se los más los fiscaliza y camioneros, todo donde va- nadie no tiene pasajeros, los camioneros O sea, la ley andan está. con No, pero mercadería eso no nomás. sabemos, Sí, existe un marco legal para eso. ¿Cuánto se fiscaliza de eso? ¿Cuánto? Porque también se sabe que hay gente que de repente cambian de línea de bus, hay Sí. cosas ahí para poder continuar. Ellos tienen necesidades que son prácticas desde el punto de vista de operario, laboral, sus ingresos y todo. Pero de que existe el marco legal para eso existe. Y Ya. no solo aquí en Chile, en todo el mundo hay No, echa la ley, sé. echa la trampa, digamos. Pero existe la ley, el otro lado están más avanzados, todo eso. Se le hace una screening para ver que no tengan apnea, no tengan ronquido, etcétera. Yo creo que también nos falta en ese tema, un súper buen punto. Doctor, Gracias. muchísimas gracias. Leonardo Serra. Muchas gracias. Neurólogo de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias por Gracias a contestar usted, todas Tony. nuestras preguntas, que fueron muchas. Quedamos No bien estuvo bien